literatura actualizada de los últimos meses, de este mes, ¿no? Que ha permitido, a través de todos los estudios de investigación que se están haciendo, de todas las series que hemos podido revisar, todo el compromiso de esta nueva infección pues de COVID en el riñón, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a revisar en esta clase en relación a COVID-19 y el riñón, ¿no? La definición, la fisiopatología, qué cuadro clínico va a tener en el riñón, ¿no? No vamos a explayarnos de toda la infección por COVID, COVID-19 e insuficiencia renal aguda, COVID-19 y enfermedad renal crónica, el tratamiento revisado hasta la fecha y la evolución y el pronóstico. Muchas de las diapositivas que vamos a presentar son diapositivas que hemos revisado en diferentes revistas, en el libro de Nefrología al Día, que yo también los invito a participar, que tiene un capítulo nuevo, es un libro electrónico que está al alcance de todos, que siempre se está actualizando con varios temas, ¿no? Entonces, esas han sido nuestras fuentes bibliográficas y también de webinars que hemos participado, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2, ¿no? Eso es de acuerdo a la taxonomía de este virus, es el nombre del nuevo coronavirus que ha sido identificada como causante, inicialmente solamente diferenciado para la enfermedad respiratoria aguda denominada COVID-19, que como todos sabemos comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, a fines del año 2019 y que actualmente estamos pues ante una pandemia, ¿no? Esta patogénesis de la infección por COVID tiene fundamentalmente 4 aspectos en la fisiopatología, ¿no? Entonces, sabemos que hay una infección pulmonar con una alveolitis predominante, pero también el daño endotelial es generalizado. Y cuando hablamos de daño endotelial, ya nos estamos trasladando hacia nuestro órgano que es parte de la clase de ahora, ¿no? Como es el riñón, que también va a estar comprometido el endotelio a nivel de todos los glomérulos a nivel renal, ¿no? Hay presencia de microtrombos, hipercoagulabilidad con fenómenos tromboembólicos y una respuesta inflamatoria en algunos casos extremos, ¿no? Esta enfermedad por COVID se expresa de formas muy variables, ¿no? No solamente con dificultad respiratoria, sino también puede ocasionar una disfunción multiorgánica. Las complicaciones van a ser como síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Shock y como lesión renal aguda, ¿no? Como lesión renal aguda es común entre los pacientes críticamente enfermos con COVID, ¿no? Va a tener diferentes formas de presentación, como vamos a ver, afectando aproximadamente al 20 a 40% de los pacientes ingresados en las salas de cuidados intensivos, y este compromiso renal se va a considerar como un marcador de gravedad de la enfermedad. Y también pues como un factor pronóstico negativo para la supervivencia del paciente, ¿no? Entonces, habíamos hablado del daño endotelial, de la hipercoagulabilidad y la respuesta inflamatoria citoquímica, ¿no? En relación al compromiso general, pues hay datos de que este COVID-19 entra en el alveolo, infecta macrófagos, a neumocitos tipo 2, al endotelio, y esto genera pues el efecto de liberación de citoquinas de las células inflamatorias. Van a llegar a activar a los monocitos, a los neutrófilos, ¿no? Y esto pues ocasiona una liberación de gran cantidad de enzimas que van a dañar las células del epitelio alveolar. El endotelio que va a estar lesionado, ¿no? Permite fácilmente el paso y el líquido intravascular pasa al alveolo, se produce un edema, ¿no? El alveolo lleno de líquido, de células inflamatorias, van a dañar al pulmón y también
Este daño endotelial va a hacer pues que las plaquetas contenidas dentro de estos vasos sanguíneos se activen, se activa el sistema de la coagulación y va a dar lugar a la producción de microtrombos. Entonces, en relación a los eventos generales de la fisiopatología de COVID, vamos a tener que hay un daño citotóxico directo del virus hacia el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. También hay una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Al nivel del receptor, cuando el virus viene y se localiza pues en este receptor. También hay un daño celular endotelial y una tromboinflamación directamente ocasionando daño inflamatorio a esta célula endotelial, ¿no? Disminuye la fibrinolisis y aumenta la producción de trombos, ¿no? Y también el cuarto mecanismo es una disregulación de la respuesta inmune, ¿no? Esto va a conllevar, pues, a que estos pacientes con COVID tengan linfocitos en sangre muy disminuidos. Hay una linfopenia con disminución de las células T, ¿no? Inhibición de interferón, y hay una inmunidad hiperactiva, ¿no? Entonces, todo esto, pues, hace que se comporte como un síndrome de liberación de citoquinas que van a ocasionar todo el daño en diversos órganos, ¿no? Entonces, el grado de afectación, ¿de qué depende, no? Porque hay algunos pacientes que tienen una afección leve, están asintomáticos, otros porque hacen una infección por COVID severo, ventilación mecánica, muertes. Entonces, esto está, todo lo que presentamos acá está en estudio, pero se cree que hay polimorfismos en el receptor del virus de la enzima convertidora de la angiotensina que van a hacer pues que haya mayor afinidad del virus por captar todos estos receptores que son más abundantes en el sexo masculino, ¿no? Pueden haber mayor susceptibilidad que suponen algunas patologías previas, como vamos a ver como factores de riesgo, se han identificado pues a los pacientes hipertensos, a los obesos, a los pacientes diabéticos, también están los pacientes con enfermedad renal crónica. La dosis o la carga viral, si un paciente ha sido infectado con una carga viral mayor, puede tener también un grado de afectación mayor. También depende del mecanismo de la respuesta inmunitaria excesiva, ¿no? Si hay una hiperinflamación conocida como tormenta de citoquinas mayor en un paciente que en otro, va a tener un grado de afectación severo, ¿no? Disregulación de mediadores proinflamatorios, ahí están implicados la interleuquina 1B, la 6, factor de necrosis, factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? El daño orgánico excesivo que sobrepasa la respuesta antiviral fisiológica y la activación de la respuesta inmunitaria inespecífica va a generar pues un daño orgánico inflamatorio inicial excesivo, ¿no? Entonces acá tenemos la activación de estas citoquinas proinflamatorias que, como ustedes ven, activan a todo nivel, no solamente en la inmunidad celular, sino también en la inmunidad humoral y que van a comprometer a todos los elementos de la primera línea de defensa, como son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, activación de macrófagos, y están ahí pues remarcados las interleuquinas que serían las principales implicadas en la tormenta de citoquinas, como son la 1, la 6, la 10 y la 12, y el factor de necrosis tumoral. Entonces, no solamente es esta tormenta de citoquinas, sino también el síndrome oclusivo que puede provocar y la fragilidad en los vasos sanguíneos que puede provocar este COVID, ¿no? Generando pues una endotelitis generalizada con la formación de microtrombos. Entonces, estos síndromes COVID también han sido identificados como un síndrome de mimetismo en los niños, ¿no? O sea, pueden tener unos cuadros de bajo compromiso, pacientes pequeños que solamente tienen el virus, pero no tienen manifestaciones o tienen manifestaciones leves o subclínicas en los adultos o los jóvenes, que va a provocar la hiperreactividad
y predominando el síndrome oclusivo en los pacientes ancianos, ¿no? Entonces, tanto la inmunidad innata como la adaptativa, la humoral o la celular, van a estar afectadas como síndromes COVID, ¿no? En relación al compromiso del riñón en el COVID, va a tener pues el origen, el ingreso del virus hacia el parénquima pulmonar, y esto va a ocasionar pues alteración de la oxigenación a nivel de todos los tejidos debido a este compromiso severo de la oxigenación a nivel pulmonar, y esto va a repercutir pues en el riñón, disminuyendo la cantidad de oxígeno, ocasionando una hipoxia de la medular a nivel renal. También la tormenta de citoquinas de la cual hablábamos, con liberación de mediadores inflamatorios, va a ocasionar también pues una injuria renal aguda, y también todo el fenómeno de coagulopatía y microangiopatía también va a ocasionar pues daño tubular directo, la rhabdomiolisis, que también puede contribuir como otro de los factores para la presencia de la injuria a nivel renal. Y ahora también se ha encontrado que los virus también ingresan en el parénquima renal y ocasionan una injuria viral a nivel de túbulos renales, una injuria directa, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los eventos con los cuales el riñón pues se va a ver alterado con disfunción endotelial, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto va a ocasionar pues una hipoxia, ¿no? Hay una hipervolemia también por una disfunción miocárdica que ocasiona el virus, ¿no? Y todo esto pues condiciona a la presencia de la injuria renal aguda, ¿no? Entonces, las causas de la injuria renal aguda a nivel tanto prerrenal, tubular, postrenal o por coagulopatías van a tener todo un soporte de evidencia, ¿no? A nivel prerrenal hay un incremento del nitrógeno ureico, ¿no? Hay una fracción excretada de sodio menor a 1%, estos son datos ya procesados, realizados. El sedimento urinario con cilindros hialinos, hay una injuria tubular aguda, ¿no? Pacientes que ya pasaron esta etapa prerrenal y se van hacia la injuria tubular directa, ¿no? Entonces, o a la necrosis tubular aguda con fracción excretada de sodio mayor de 1, un sedimento urinario con cilindros granulares. Puede haber también un compromiso del túbulo e intersticio, puede haber una eosinofilia, ¿no? Pueden haber células sanguíneas en el sedimento de la microscopía urinaria, ¿no? También puede haber un compromiso postrenal por obstrucción, porque se ha encontrado en algunos pacientes que tenían cuadros de hidronefrosis, ¿no? La rhabdomiólisis también puede ocasionar pues un acúmulo de pigmento de mioglobina en los túbulos y ser causa también de lesión renal aguda. Si incrementa la presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, también puede tener efecto para provocar lesión renal aguda, la coagulopatía también, o el síndrome cardiorrenal, van a ser causa de compromiso del riñón en esta infección por COVID, ¿no? Entonces tenemos acá los mecanismos que desarrollan a la insuficiencia renal aguda. Habíamos hablado de la hipovolemia, ¿no? El daño viral directo, la respuesta inflamatoria por la tormenta de citoquinas, la hipoxia, el daño a nivel endotelial y de microtrombos, la rhabdomiólisis y los infartos renales que pueden ser micro o macroinfartos. Entonces, también habíamos mencionado que el hallazgo de la proteinuria en series de pacientes estudiadas se ha encontrado hasta en un 60% y la hematuria hasta en 40% de casos. Y en relación al daño tubular, puede ocasionar un síndrome de Fanconi,
¿no? Que va a estar caracterizado por una proteinuria no nefrótica. Hay excreción de fosfatos en orina, de aumento de ácido úrico en orina, aparición de glucosa en la orina, ¿no? Todo esto se llama síndrome de Fanconi y que se va a presentar de una forma transitoria cuando la infección por COVID está activa, o una lesión glomerular que va a ocasionar pues una glomerulosclerosis segmentaria focal y colapsante. Entonces la forma de presentación acá va a ser con una proteinuria en rango nefrótico, o sea, nuestro paciente con COVID tendría un síndrome nefrótico activo, agudo, ¿no? Cuando el paciente está con toda la tormenta de citoquinas en el periodo de estado de la infección por COVID, ¿no? Entonces, los mecanismos de la lesión glomerular están identificados a través de la alteración de la lesión a nivel de los podocitos. O sea, los podocitos se van a fusionar, se van a perder y van a ocasionar pues un cuadro de un síndrome nefrótico, la glomerulopatía colapsante, que no solamente da cuadro de síndrome nefrótico, también insuficiencia renal aguda o un componente que se llama de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como su nombre lo dice, es colapsante, colapsa, lo ahoga al glomérulo y ese glomérulo deja de filtrar y por lo tanto se va pues hacia la pérdida completa de la función renal en un corto tiempo. Y también como daño a nivel endotelial puede provocar una microangiopatía trombótica, ¿no? También daño a nivel tubular proximal, eso todavía está en estudio, la necrosis tubular aguda que habíamos hablado, nefrotoxicidad por el uso de algunos medicamentos antivirales. Hablamos también de la mioglobina que puede taponar a los túbulos renales debido a la rhabdomiólisis y la nefritis intersticial con algunas anormalidades urinarias. Y como estamos viendo en esta lámina que nos presenta el Lancet, esto es todo el daño que provoca COVID en algunos órganos. Como ustedes ven, son infartos extensos, son necrosis extensas de los órganos que ocasiona este virus, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente de las biopsias renales hechas en pacientes con COVID, vamos a encontrar la glomerulonefritis focal segmentaria colapsante, tipo cambios mínimos, membranosa y semilunas. Quizás de todas estas, las más severas, las que van a llevar pues a la pérdida de la función renal, es la colapsante y la de semilunas, ¿no? Que son las que van a dejar pues al riñón ya con un daño crónico, o quizás el paciente ingresó a una terapia de diálisis y va a quedar en esa terapia de diálisis, ¿no? También acá como necrosis tubular aguda, como antimembrana basal, o en algunos casos de pacientes trasplantados renales que hacían infección por COVID también presentaban rechazo al injerto renal, ¿no? Entonces ahí tenemos ocasión de ver esta membrana basal glomerular. Ustedes se acuerdan cuando presentamos la clase de síndrome nefrótico que los podocitos pues son como unas microvellosidades, y acá, como pueden ver en esta microfotografía electrónica, todas esas, toda la parte del podocito se ha perdido, todas esas vellosidades, ¿no? Entonces provoca una podocitopatía. Entonces, acá tenemos algunas series de insuficiencia renal aguda en algunos trabajos que se han revisado. Por ejemplo, acá casi 4,000 pacientes adultos positivos para COVID que fueron hospitalizados entre el 27 de febrero y el 30 de mayo de este año, ¿no? De los cuales, para que vean que el compromiso renal es casi del 50%, y de esos pacientes ingresaron a unidades de cuidados intensivos el 24% de pacientes, y de ese grupo de 46%, el 19% requirieron tratamiento de diálisis. Y del otro grupo, el 76% de esos pacientes que ingresaron a unidades de cuidados intensivos tuvieron lesión renal aguda, ¿no? Entonces, mortalidad hospitalaria, 50% para los pacientes que tenían asociado la lesión renal aguda. Entonces, como ven, el hecho de tener lesión renal aguda en un paciente COVID severo
tiene una probabilidad de muerte, según este estudio, el OR es de 9.2, o sea, 9.2 veces más posibilidades de morir que si no tuviera insuficiencia renal aguda, ¿no? Recuperación de la función renal, solo el 30% de los sobrevivientes con lesión renal aguda al ser dados de alta, ¿no? Les podré decir que de los casos presentados, por ejemplo, en nuestro hospital con falla renal aguda, hasta el momento solamente hay un paciente que estuvo en diálisis y que ha salido, ¿no? Digamos, sin tener una secuela o un compromiso de quedarse con algún grado de enfermedad renal crónica. El resto de todos los pacientes que han sido manejados con terapias de diálisis en esta pandemia, todos han fallecido, ¿no? Entonces, la injuria renal aguda pues va a provocar elevación de la creatinina sérica, elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, disminución de la tasa de filtrado glomerular, va a provocar proteinuria, hematuria o injuria renal aguda, ¿no? Entonces, podemos decir pues que el daño renal es frecuente en esta infección por COVID y es una causa pues de gravedad. O sea, cuando encontramos daño renal en una infección por COVID, el criterio es un COVID severo, ¿no? Contribuye al fallo multiorgánico y a la muerte del paciente. Entonces, acá también tenemos, este es otro grupo de pacientes, ¿no? 21% de pacientes de esta serie que desarrolló injuria renal aguda con terapia de reemplazo renal, 66% de los pacientes murieron en el hospital de este grupo que estaba en terapia de reemplazo renal, o sea, no todos mueren en esta serie, por ejemplo, y 34% de los sobrevivientes permanecieron dependientes de la terapia de reemplazo renal. Como ustedes ven, la lesión renal aguda que provoca COVID es una lesión renal tan severa que deja al paciente pues con un déficit importante de la función renal que debe ser más del 80% para que ese paciente se quede en terapia de reemplazo renal. Y acá tenemos los factores de riesgo y han sido remarcados estos factores como un odds ratio mayor de 1, ¿no? Los más importantes están resaltados como la diabetes, el tener más de 40 años de edad, tener una enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, es otro factor de riesgo, y también tener un PAFI menor de 100, o sea, una presión arterial de oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno menor de 100, también es otro factor de riesgo para injuria renal aguda que desarrolla pues hasta pérdida de la función renal con terapia de reemplazo renal. Entonces acá este término ha sido recientemente acuñado como el COVAN. El COVAN es la lesión renal aguda asociada a COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el COVAN? Proteinuria, otra forma como hematuria o como leucocituria, ¿no? La prevalencia, el 29% en esta serie de Nueva York, y esto es en Barranquilla, Colombia. También para casi la mitad de los pacientes que fueron estudiados en Estados Unidos, tiene una mayor prevalencia, el 48%. La mortalidad, como ustedes están viendo ahí, es alta. La edad promedio también es de más de 60 años y los más afectados, los varones. Ese es el mismo comportamiento que estamos viendo en nuestro Perú, ¿no? En los tipos o en los estadios de Akin, ¿no? Tanto el Akin 1, 62 o 46% para estas dos series, el Akin 3, que es el más severo, 28% o 40%, 28% para el de Estados Unidos y 46% para el de Colombia, ¿no? Y los pacientes que fueron a diálisis también el 30%, o sea, casi la tercera parte de los pacientes con lesión renal aguda van a tratamiento de diálisis. ¿Quiénes se recuperan? No se recuperan el 100%, ¿no? Casi la mitad se recuperaron y la otra mitad no se recupera. O se muere o se queda en terapia de reemplazo renal, ¿no? Y para la serie de Colombia es
32%. Entonces, este COVAN o lesión renal aguda asociada a COVID es multicausal, tiene un patrón tubular, ¿no? La instalación es a las 48 horas de ingreso del hospital o puede ser en la unidad de cuidados intensivos. Si tiene indicios de recuperación a las 3 semanas de la infección, la secuela puede dejar secuelas, la nefropatía crónica o la nefropatía terminal. Nefropatía crónica que puede quedar con un estadio 1, 2, 3 o 4 de enfermedad renal crónica, o en otros se van hacia la forma de terapia de reemplazo renal. ¿En quiénes? En el grupo de riesgo, en los pacientes ancianos que son frágiles, los hipertensos, los diabéticos o los que tienen cardiopatía, ¿no? Entonces, como vemos acá, mortalidad COVID 8% versus el COVAN, ¿no? Asociado a lesión renal aguda, 40%. Cuando afecta en enfermedad renal crónica el COVID, también va a provocar, pues, alteración de todo el sistema inmunitario, también provoca inflamación sistémica, hay una replicación viral, ¿no? Infección de las células y también injuria en los tejidos, ¿no? Pulmonar, injuria multiorgánica, ¿no? Y va a haber pues algunas comorbilidades identificadas en los pacientes con enfermedad renal crónica que van a condicionar a que el COVID sea más severo en estos pacientes, ¿no? Como son la anemia. La deficiencia de vitamina D ahora tiene mucha trascendencia. Se ha estudiado, no se ha encontrado la relación directa de cuál es la causa, por qué la vitamina D va a proteger a cualquier persona a que el COVID sea leve, ¿no? Se han encontrado que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D son los pacientes que hacen COVID severo. Esta condición no es solamente para el paciente con enfermedad renal crónica, sino es para cualquier paciente con infección por COVID en general, ¿no? La retención de sodio, el estrés oxidativo, la activación del complemento, enfermedades a nivel cardiovascular, la diabetes y los pacientes malnutridos, ¿no? Acá tenemos que en relación al COVID y la enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener comorbilidades como las que revisamos, que los van a predisponer a tener infecciones severas de COVID o infecciones graves que los van a poner pues en unidades de cuidados intensivos o en falla multiorgánica, ¿no? Entonces acá tenemos también una serie de pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica, que como estamos viendo acá, que la mortalidad es más o menos el 50% o 51% para los pacientes con enfermedad renal crónica o dependiente de diálisis, y los que no tienen enfermedad renal, por ejemplo, comparativamente tienen menos porcentaje pues de muerte, ¿no? Llegamos a la parte del tratamiento, ¿no? Y en relación al tratamiento, la sobreexpresión de estos receptores de enzima convertidora de la angiotensina podría incrementar el riesgo por SARS-CoV-2. Estudios clínicos demostraron que el uso de estos medicamentos, de los IECA o de los ARA2, no aumenta el riesgo de la severidad de la infección. Por lo tanto, no se suprime el tratamiento con inhibidor ECA o con ARA2 si el paciente es hipertenso y está recibiendo este tipo de medicamentos. No es necesario descontinuarlos a menos que haya una razón, pues si el paciente, por ejemplo, está hipotenso, o si se elevó la creatinina sérica en un paciente con falla renal aguda, ahí sí tenemos que retirar el IECA o el ARA2, ¿no? También dentro de los medicamentos que son utilizados para los COVID severo están los corticosteroides, ¿no? Para provocar pues una disminución del cuadro inflamatorio severo y disminuir la injuria pulmonar. Está utilizado también el tocilizumab, sarilumab, que son medicamentos que van a provocar pues una disminución de esta
tormenta de citoquinas. También se ha aprobado el plasma de los convalecientes con infección por COVID, la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Como parte del cuadro de tratamiento para infección por COVID, ¿no? También se instala un tratamiento renal sustitutivo y se ha encontrado pues que hasta un 31% de los pacientes críticamente enfermos van a requerir COVID, van a requerir un tratamiento renal sustitutivo que es bajo las modalidades de una hemodiálisis convencional y también la otra forma que es la hemodiafiltración, ¿no? No se ha encontrado pues una evidencia de que un inicio temprano de la diálisis mejore el pronóstico, es decir, que el paciente va a recuperar completamente la función renal, ¿no? Tampoco hay evidencia de que la hemodiafiltración dé mejores resultados que la hemodiálisis, ¿no? También es frecuente que haya una trombosis del circuito de diálisis, ¿no? Es decir, que se formen coágulos y nosotros estamos tratando de no dar heparina a ese paciente. En realidad que los pacientes que tienen estos microtrombos, cuando ingresan al hospital ya son anticoagulados, ¿no? Para evitar esta endotelitis y esta formación de trombos a nivel generalizado que tienen toda la vasculatura del paciente, ¿no? También es indicativo de tratar de limitar el tiempo de exposición del personal, ¿no? De enfermería. Entonces, se trata también de cuidar, pues, al personal que atiende a los pacientes para evitar, pues, la sobreexposición, ¿no? Hay que mantener una adecuada disponibilidad de insumos en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, estas conclusiones también han sido sacadas de una presentación también de la Sociedad Internacional de Nefrología en octubre de este año, que me parecieron interesantes como parte final ya de esta clase, ¿no? Dice el 75% de los pacientes con COVID van a presentar complicaciones renales. Entonces queda claro que presentan proteinuria, hematuria y lesión renal aguda, ¿no? La lesión renal aguda va a ocurrir en cerca de la mitad de los pacientes hospitalizados y de esos hay un grupo que van a ingresar a las unidades de cuidados intensivos. El 20% de los hospitalizados con lesión renal aguda que desarrollan lesión renal aguda y el 20% de los que ingresan a UCI van a requerir terapias de reemplazo renal. Esta lesión renal aguda se va a asociar, ya hemos visto que tiene mayor mortalidad, menor probabilidad de recuperación de función renal. La enfermedad renal crónica se asocia como un factor de riesgo para hacer complicación o infección por COVID severo, ¿no? También hay prevalencia de COVID en las unidades de hemodiálisis, es decir, en pacientes crónicos que ya están en terapias de diálisis y también esos pacientes tienen riesgo de contagiarse y hacer cuadros severos donde el paciente tiene que hospitalizarse o puede ponerse gravemente enfermo y el paciente puede fallecer. Los receptores de trasplante renal también tienen mayor riesgo, pueden tener síntomas leves, atípicos, y el tratamiento inmunosupresor también tiene que modificarse. El Remdesivir, que es un antiviral que se usa mucho en Estados Unidos, y la metilprednisolona han mostrado ser efectivos en el tratamiento de la infección por COVID, ¿no? Estas terapias de sustitución renal tienen muchos retos para poder realizarlas y la rápida generación de nuevas evidencias podrá cambiar la epidemiología y las recomendaciones, ¿no? También acá, la lesión renal aguda en COVID alcanzó hasta el 40%, ya sabemos que es multicausal y que puede comprometer desde una forma leve, nos quiere decir ahí como un AKIN 1 hasta un AKIN 3, o sea, hasta la forma más severa de compromiso renal agudo, ¿no? El paciente ingresa a diálisis, 30%, se puede recuperar hasta en el 30% de los casos y un grupo pequeño de 6% se quedan con pérdida de la función renal en tratamiento de reemplazo renal, ¿no? Entonces, la lesión renal aguda asociada a COVID, el dímero D y la fragilidad son marcadores de mortalidad, ¿no? Y finalmente, ¿cómo evoluciona? Acá estamos viendo la recuperación de la función renal, se recupera
solamente en un 33% en esta serie de pacientes, ¿no? 33% de casos, el 56% no recupera la función renal, es decir, que se quedan como grupo de pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes que van a requerir ya de forma regular una terapia de reemplazo renal como hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Y en relación a los fallecidos, vamos a tener acá los fallecidos asociados a insuficiencia renal aguda son el mayor grupo, ¿no? O sea, el grupo de 59 en este grupo estudiado, ¿no? Fallecidos en UCI también hay 54 y fallecidos en hospitalización 5. Transferidos son el grupo más pequeño de pacientes. Muy bien, acá hemos terminado. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud.